Para nuestra meditación del lunes 9 de noviembre, que es la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán, nos vamos a llevar más de 9 minutos. Y los invito para que localicen en la Biblia la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos que van del 9 al 17. Iniciamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento valioso es Jesucristo y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien. Dedicación de la Basílica de Letrán. Vamos un poquito a lo nuestro. Me quiero fijar en nuestra catedral de Orizaba, que es la diócesis donde me encuentro. Hace muchos años, las personas de Orizaba conocían a San Miguel como la parroquia, y así se referían. Cuando se erige la diócesis de Orizaba, debe tener una catedral, y entonces San Miguel pasa a ser de la parroquia a ser la catedral. Después hay una ceremonia donde se consagra, donde se dice, se dedica que la catedral de Orizaba es exclusivamente para el culto a Dios. Y entonces, como pasa a ser la catedral, se hace una fiesta. Es el punto de unidad. Desde ese lugar, el obispo de Orizaba, el que sea, ahora es don Eduardo, desde ahí ejerce el ministerio de obispo. De tal manera que cada año hay una fecha especial en que se celebra la dedicación o el día en que la catedral de Orizaba fue destinada para ser catedral y para que desde ese lugar el obispo ejerza su ministerio. El día que se celebra la dedicación de la catedral de Orizaba, todas las demás comunidades parroquiales celebramos también la dedicación de la catedral de Orizaba. ¿Por qué? Porque se convierte para nosotros en signo de unidad. Le llamamos que es la iglesia madre, ¿sí? Y entonces, al celebrar esta fiesta, nosotros nos unimos también al obispo y entonces somos ese factor de unidad. No es que cada iglesia vaya por su lado, ¿tá? Sino que estamos unidos en un caminar, caminamos juntos. Somos una comunidad, somos una diócesis, ¿ya? Bien, el obispo de Orizaba, además, hay unas oficinas que se le llama la curia diocesana, donde está toda la parte jurídica y legal. Vale. Pues además de la catedral está la curia, ¿ya? Bien, así como está la dedicación de la catedral de Orizaba, así está también la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. ¿Y por qué recobra importancia la dedicación de esta basílica? Porque así como la catedral es el lugar desde donde ejerce el ministerio el obispo, ahora don Eduardo, la Basílica de Letrán
Es el templo donde ejerce su ministerio el Papa, ahora el Papa Francisco, pero como obispo de Roma. ¿Sí? Es un templo construido en el año 320, ¿ya? Pero nosotros en esta celebración, en esta dedicación, en el celebrar es la importancia de este templo, nos unimos nosotros también con el Papa. ¿Por qué? Porque nuestra Iglesia Católica, una característica es la unidad. Nos unimos con el Papa, en este caso Francisco, como obispo de Roma. Me platicaba el padre Alejandro Cruz Márquez, que es especialista en historia, que hasta hace tiempo los papas firmaban los documentos oficiales y decían tal fecha junto a la tumba de San Pedro en el Vaticano y firma tal papa. Pero los documentos han estado ahora saliendo así, San Juan de Letrán, tal día, tal fecha, tal papa, ¿ya? O sea, haciendo referencia a que desde la Basílica de Letrán el Papa ejerce su ministerio. Y entonces por eso nosotros nos miramos hacia ese lugar. Y la Iglesia se une en esta celebración. Bien, si es importante la Catedral de Orizaba, si es importante la Basílica de Letrán en la ciudad de Roma, Italia, hay algo todavía más importante, y aquí es donde quiero que le dediquemos un poquito de más empeño. La lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios nos hace a nosotros tomar conciencia que nosotros somos la casa que Dios edifica. Y cuando nos referimos a nosotros, es que sí, el templo es importante, las paredes son importantes, su arquitectura es importante, pero lo más importante eres tú como templo de Dios. Ustedes son ese templo. El templo de Dios es santo, dice, y ustedes son ese templo. Pero ahora con la pandemia, yo quiero dirigir mi mirada a un templo, que es la familia. Ustedes, cuando asisten a una boda, están perdidos ahí entre las fotos y viva la novia, viva el novio y tirando el arroz. Pero hay un momento muy importante cuando el sacerdote dice, acuérdate de Petrita y Ricardo, ¿sí?, que hoy han constituido una familia. Iglesia doméstica, sacramento de tu amor. Y así como dije Petrita y Ricardo, puede ser Rafaela y Joaquín, ponle el nombre que quieras. Pero dice, hoy han formado una familia, iglesia doméstica. Quien contrae matrimonio, a partir de ese momento, es una iglesia doméstica, es decir, de casa, es una iglesia en casa. Y si nace un chiquillo, y si nacen dos, y si nacen tres, o los que nazcan, son esa pequeña iglesia doméstica. Ahora con la pandemia, ¿qué hicieron todos ustedes? Bueno, tuvieron que quedarse en casa y entonces tomaron su teléfono, lo pusieron en una mesita y desde ese teléfono y desde esa mesita, ¿qué crees? Ustedes están celebrando la fe. Entonces, desde internet sale la señal, llega a ustedes y está el esposo, la esposa y los niños. Esa pequeña iglesia de casa, ahora están celebrando la fe. Y eso lo habíamos perdido, o sea, pensábamos, vamos a la iglesia, sí, llegabas a X templo, pero ahora has tomado conciencia que la iglesia está en tu casa, y que la iglesia eres tú, y que la iglesia no son las paredes, la iglesia son las personas. Fíjense nada más qué bonito.
Cuando vemos que papá y mamá y los chiquillos, y no falta el más pequeñito que no quiere hacer caso y que se va a jugar con los carritos, pero que papá le dice, hey, vente para acá, te sientas. Pero es que voy a jugar, te sientas porque vamos a estar en misa. Bendito Dios, las familias han ahora tomado conciencia que son esa iglesia, que son ese templo. Cuiden esa parte que han ganado ahora con la pandemia. Repito, cuiden esa parte que han logrado con la pandemia. Quizá lo habían perdido. Quizá papá se iba al fútbol, mamá se iba a misa, los chiquillos seguían a la mamá, otros iban con el papá. Y hoy todos tienen que ser esa pequeña iglesia. Qué importante es la Catedral de Orizaba. Bendito sea Dios. Qué importante es la Basílica de Letrán. Bendito sea Dios. Pero ¿sabes qué? Qué importante es tu familia, que es esa iglesia de casa. Esa iglesia de casa. Hemos caído en algunos vicios, sí. Mientras estamos en la misa, en la celebración de la Eucaristía, no falta el que se va al refri y pues saca el agua de limón y se va a sentar en misa y está en la consagración y te está echando tu agüita. No falta el desordenado. No falta el que se va por la botana y el que se va por una chela. No faltará. Pero ojalá cada día tomemos conciencia de que el hogar es esa iglesia. Me decía una persona del estado de Jalisco, no recuerdo bien de qué lugar, pero me invitó un día a bendecir su hogar y me dijo, padre, lo recibo en la entrada de mi iglesia doméstica. Yo dije, ¿qué es esto? A ver, que alguien me explique. Le digo, sí, cómo no. Dice, pase por favor, porque este hogar es una sucursal de la iglesia. Dije, vaya, hasta que alguien lo entiende. Y entonces se reunió con su esposa, con su hija, algunos otros que estaban. Y dice, padre, aquí hacemos el rosario. Padre, aquí hacemos las oraciones de la noche o de la mañana. Todavía no estaba lo de la pandemia. Ahora con la pandemia, se cerraron muchos templos. Sí, se cerraron muchos templos. Pero ¿qué crees? Tu hogar se convirtió en ese maravilloso templo. Tan importante también como el templo de la Catedral de Orizaba, como la Basílica de San Juan de Letrán. Importantísimos. Termino con esto. Ojalá que todos nosotros vayamos tomando conciencia de esa importancia, de lo que nosotros somos como iglesia. Ya llegará el momento que la familia, que es ese templo, que es esa iglesia doméstica, ya llegará el momento en que salgas de tu hogar para ir ¿a dónde crees? A encontrarte con tus demás hermanos. Cuando todas las iglesias domésticas salgan de su lugar, llegaremos al templo parroquial, a hacer comunidad, a formar esa comunidad, la parroquia, que es comunidad de comunidades. Felicidades por esta fiesta, por la de la Basílica de San Juan de Letrán, pero más te felicito por tu iglesia doméstica. Congrégala, compáctala, únela, que ninguno de los miembros se quede sin sentirse iglesia doméstica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor es nuestro gozo, podemos estar en paz. Demos gracias a Dios. Excelente jornada.